El histograma es una herramienta gráfica para mostrar la frecuencia con la que se presentan los valores de una variable. El histograma presenta un panorama general de una variable cuantitativa y continua. Un histograma utiliza un conjunto de datos afines. La afinidad de los datos del conjunto permitirá tener el panorama de una población. Por otro lado, los valores que presenten los elementos del conjunto describirán la variable estudiada. El histograma ordena y agrupa los elementos del conjunto de datos con base en los valores que presentan. Además, muestra la diferencia de volumen entre los grupos basándose en el número de elementos que contiene cada uno. El histograma utiliza un plano construido con un eje vertical y uno horizontal. El eje horizontal, también conocido como eje X, se utiliza para ubicar los diferentes valores que se observan en la variable estudiada. Este mismo eje es usado para ordenar los grupos de datos con base en los valores que presentan en la variable estudiada. El eje vertical, también conocido como eje Y, se utiliza para indicar la cantidad de elementos que presentan los diferentes grupos de datos. El origen de los ejes suele estar en la parte inferior izquierda del plano. Los grupos más alejados del origen en el eje horizontal estarán relacionados con valores mayores de la variable estudiada. Los grupos con dimensiones delimitadas por los puntos más alejados del eje vertical serán los más numerosos. El procedimiento para construir un histograma es el siguiente. Colectar el conjunto de datos. Se recomienda que se tengan por lo menos 50 elementos en el conjunto. Determinar el número de grupos entre los que se distribuirán los elementos del conjunto de datos. Se suele usar entre 10 y 20 grupos. Algunos recomiendan definir el número de grupos calculando la raíz cuadrada del número de elementos en el conjunto de datos. Lo importante es definir el número de grupos que permitan diferenciar entre los valores más altos y más bajos que se presentan en la variable estudiada. Definir los rangos de la variable que corresponde a cada grupo. Cada grupo debe estar asociado con un rango de valores para la variable estudiada. Estos rangos deben tener el mismo ancho, pero cada uno debe cubrir valores diferentes. Los rangos de los grupos permitirán agrupar a los elementos del conjunto de datos con base en sus valores. Estos rangos deben asegurar que cada elemento del conjunto de datos esté agrupado con los demás elementos que tienen valores similares a él. Además, deben impedir que un elemento pertenezca a más de un grupo. En conjunto, los rangos de los grupos deben cubrir todos los valores posibles para la variable estudiada, desde el valor mínimo observado hasta el valor máximo observado. El ancho para los rangos se calcula restando el valor mínimo observado en la variable estudiada al valor máximo observado en la variable estudiada, y dividiendo esta diferencia entre el número de grupos definidos. El rango del primer grupo debe incluir el valor mínimo observado en la variable estudiada y el rango del último grupo debe incluir el valor máximo observado en la variable estudiada. Contar el número de elementos del conjunto de datos que corresponden a cada grupo. Cada elemento del conjunto de datos pertenece al grupo cuyo rango cubra el valor que tiene en la variable estudiada. Dibujar el plano para el histograma incluyendo el valor mínimo y máximo para la variable estudiada en el eje horizontal y el tamaño mínimo y máximo de los grupos en el eje vertical. Colocar los grupos de elementos en el histograma ubicándolos en el rango que les corresponde en el eje horizontal y delimitando su altura con el tamaño correspondiente en el eje vertical. El histograma permite observar el panorama general de una variable en un conjunto de datos. Esto permitirá saber si sus valores se distribuyen en un rango amplio o breve. También mostrará si algunos valores son más frecuentes que otros.
El histograma describirá comportamientos como la oscilación alrededor de un valor o el sesgo hacia un punto. Incluso permitirá comparar el comportamiento diferente de una misma variable en distintos conjuntos de datos.